Hoy hablaremos acerca de los procedimientos fiscales. La Administración Tributaria es quien fiscaliza a las organizaciones con la finalidad de verificar si cumplen o no con las obligaciones. Esto es de acuerdo con el Decreto Supremo 85/2007-FE. Y la entidad fiscalizadora encargada es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Esta institución comprueba que una empresa cumpla con los requerimientos o de lo contrario podrían determinarse infracciones o multas. El procedimiento tributario permite conocer los derechos y las obligaciones que tiene un declarante y contribuyente a sí mismo, cómo se deben cumplir tales obligaciones. Sin embargo, el conocimiento únicamente de la parte sustantiva, pero desconociendo el procedimiento tributario, puede generar como consecuencia perder muchos procesos frente a la administración tributaria. El procedimiento tributario presenta entonces las actuaciones que el contribuyente responsable o declarante realiza, ya sea personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la obligación tributaria. Asimismo, también comprende las actualizaciones que la Administración Tributaria cumple para que se realicen estas obligaciones, tales como recepcionar, recaudar, controlar, determinar e incluso administrar los impuestos, que a su vez determina la fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y lo demás relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. El estudio permite adquirir los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento y competencia de la rama judicial del poder político colombiano, en donde se definen los conflictos que se presentan entre el Estado, DIAN, Tesorería, Secretaría Departamental o Municipal y los particulares. Actualmente se conocen dos conceptos sobre el tema procedimiento y proceso, los cuales son de suma importancia distinguir debido a que poseen puntos opuestos. Si hablamos de procedimiento, podemos entonces decir de que este es un conjunto de actos jurídicos los cuales gozan de una finalidad y determinada y además puede o no ser jurisdiccional, mientras que el proceso es la resolución jurisdiccional de pan y litigio, aclarando entonces que todo proceso implica un procedimiento, no todo procedimiento implica un proceso. Todo procedimiento, por ende el fiscal, se compone mediante actos de trámite y actos definidos o resoluciones definitivas, cuya anotación entre ellas se da en el primero, que es el acto de impulso en el procedimiento, y el segundo es el acto que pone fin al procedimiento y resuelve el asunto correspondiente. En este tema podemos resaltar que en todo procedimiento el fiscal incluido debe haber tenido tres momentos. El 1, expositivo, es donde se inicia el momento en el que se informa a la parte o partes involucradas sobre el material del propio procedimiento, o bien en el que se plantea la pretensión y su caso se fija la litis cuando se trata de una conversatoria. En el 2, probatoria, es la parte donde va el lugar a aportar los elementos de convicción en caso de los alegatos. El 3, decisorio, es el momento en el que se pone fin al procedimiento al resolver el asunto correspondiente. Si hablamos del fundamento legal, podemos decir que el procedimiento fiscal tiene dos fases. Si planteamos lo que es la base legal del mismo, podemos decir que estas son la oficiosa y la contenciosa. La fase oficiosa del procedimiento se caracteriza por estar regida por el principio de oficiosidad, que consiste en que corresponde a la autoridad la encargada del impulso del procedimiento a través de todos sus pasos, sin que tenga que esperar al particular tome la iniciativa, salvo el caso en que se plantea a la autoridad una consulta sobre la aplicación de la ley a un caso concreto, en el que por excepción el procedimiento se inicia a petición del particular, pero sin que se desvirtúe la oficiosidad del procedimiento, porque una vez planteada la consulta corresponde a la autoridad
practicar todas las diligencias necesarias para entonces llegar al acto decisorio en el cual aplica o marca cuál debe ser la aplicación de la ley al caso concreto. Esta fase del procedimiento tributario es esencialmente oficiosa porque el interés que procura es fundamentalmente el interés público, por la necesidad de obtener los ingresos necesarios para satisfacer los gastos públicos, o sea, porque es responsabilidad de la administración en lograr el objetivo que se propone, que no es sino ingresar recursos al erario para la satisfacción del presupuesto. A esta fase del procedimiento asimilamos todos los actos que realiza el contribuyente para dar cumplimiento voluntario y espontáneo a sus obligaciones fiscales, tanto las sustantivas como las formales, no porque la autoridad fiscal tome iniciativa alguna para impulsar el procedimiento, pues ocurre precisamente lo contrario, o sea, que es el particular el que obra por iniciativa propia, sino solamente para distinguir estos actos procedimentales de los que se integran la fase contenciosa y porque en última instancia la finalidad de estos actos es la de dotar al Estado de los recursos económicos necesarios para satisfacer el gasto público, que hemos dicho es el interés que se persigue en esta fase del procedimiento. Por lo tanto, aquí hay una excepción como la señalada en el caso de la presentación de una consulta, pues una vez cumplida la obligación y para el control del contribuyente, corresponde a la autoridad realizar por propia iniciativa los actos que considere convenientes. Para tener una noción de lo que es la fase oficiosa del procedimiento fiscal, podemos adoptar los términos elaborados en el derecho administrativo para definir al procedimiento administrativo. Pues como dice de la Garza, aquí nos encontramos frente a una materia que es administrativa y por naturaleza tributaria, por clasificación. Serra Rojas señala que el procedimiento administrativo está constituido por las normas legales o técnicas necesariamente para formar la voluntad de la administración pública. Pedro Guillermo Altamira la define al procedimiento administrativo como la serie de trámites y formalidades a que se deben someter los actos de la administración con el efecto de que se produzcan con la debida legalidad e eficiencia, tanto en beneficio de la administración como de los particulares. Es la forma, dice, por la cual se desarrolla la actividad de una autoridad. Ya en el campo del derecho fiscal, Luis Martínez López ha definido la fase oficiosa del procedimiento tributario como el conjunto de diligencias que practica la autoridad encargada de aplicar las leyes fiscales y que le sirven de antecedentes para la resolución que dicte en el sentido de que existe un crédito fiscal a cargo de un particular, así como de los actos que ejecuta para hacer efectiva su terminación. Entonces entendemos por actos jurídicos que realiza el fisco por propia iniciativa y que determinan su voluntad al decidir sobre la aplicación de la ley tributaria a un caso concreto, así como los actos jurídicos que realiza el contribuyente por propia iniciativa para cumplir con sus obligaciones fiscales. El procedimiento fiscal oficioso, por su contenido o finalidad, puede ser de simple tramitación, cuando desemboca en la decisión administrativa sobre la existencia o inexistencia de una obligación fiscal sustantiva o formal, o cuando se trata de un cumplimiento del contribuyente con sus obligaciones fiscales de ejecución, cuando desemboca en el cumplimiento forzoso del sujeto pasivo con su obligación, y de sanción, cuando desemboca el castigo de los ilícitos fiscales. En cuanto a la fase contenciosa del procedimiento, esta se caracteriza por regisas por el principio dispositivo, que consiste básicamente en que corresponde al afectado iniciar e impulsar procedimiento, estando impedida la autoridad para actuar de oficio salvo casos excepcionales señalados en la ley. Este principio nos dice que se basa en la suposición absolutamente natural
que en aquellos casos, asuntos en los cuales solo se dilucía un interés privado, los órganos del poder público no deben ir más allá de lo que desean los propios particulares, adoptando la idea de que del campo fiscal, teniendo que en esta fase de procedimientos es esencialmente dispositiva porque el interés que procura es fundamentalmente un interés particular. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden darle like a este video y compartir para que muchas más personas lo puedan ver. Hasta la próxima.